Bueno, buenas noches, bienvenidos a los que se acaban de incorporar. Yo creo que ya vamos a empezar unos minutitos. Voy a empezar a grabar ya ahorita en un minuto y damos inicio. Buenas noches, tengan todos ustedes. Como les había dicho, bienvenidos al curso de Derecho Penal 2. Es un gusto para mí poder tenerlos nuevamente aquí conmigo en la clase. Quisiera, antes de iniciar ya propiamente, hablar del módulo 2 y lo importante que tenemos que ver para hoy, que es los delitos contra el honor. Quiero también revisar el examen parcial. Creo que tuvieron la oportunidad de realizarlo, llevarlo a cabo, y me gustaría poder ir recordando esas preguntas y poder dándoles respuestas. Si ustedes también tuvieran alguna duda o algún comentario, que sé que lo van a tener porque hubo una pregunta en particular que no estaba la respuesta y muy atinadamente ustedes hicieron la observación y pudieron verificarlo. Entonces lo vamos a ir viendo. Esa pregunta, por supuesto, ya también está anotada, ¿verdad? Como buena, y ustedes ya la pudieron, ya se hubieran podido percatar, de tal manera que vamos a verificar ese examen. Y de esa cuenta, el examen tenía 15 preguntas, algunas eran de selección múltiple y otras tenían opción de colocar falso o verdadero. Si ustedes recordarán, vamos a ir viéndolas de todas maneras en esta oportunidad. La primera pregunta, que era precisamente de selección múltiple, establecía la primera pregunta del parcial: cuando de un hecho resultare la muerte. Ahí ya nos hacen referencia propiamente por dónde va orientada la respuesta, ¿verdad? Cuando resultare la muerte, dice, ¿verdad? Ocasionada o provocada, ¿verdad? Por varias personas en discusiones, golpes, acometiéndose entre sí confusamente, ¿verdad? No constatando el autor de esa muerte. Entonces ahí habían varias respuestas y la correcta era homicidio en riña tumultuaria, ¿verdad? Entonces ahí, ¿por qué? Porque falleció la persona. La segunda pregunta establece, ay, en riña tumultuaria. Sí, ok. Y la segunda pregunta, que esta era de falso o verdadero, dice, en el delito de infanticidio, ¿verdad? Nosotros nos vamos a ese delito y dice, los presupuestos más importantes, ¿verdad? Que eran prácticamente lo principal que tenemos que ver en ese delito, y nos establecía dos. Por ejemplo, decía, la alteración psíquica de la madre y el tiempo de vida del hijo, el cual corresponde durante su nacimiento o antes de que haya cumplido, y coloca una cantidad, ¿verdad?, de días y dice 30 días. Como sabemos, no es eso y definitivamente entonces esto es falso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no es esa cantidad de días, sino que son 3 días. La siguiente pregunta, que en efecto hay varias respuestas porque es múltiple y uno tenía que elegir la correcta, decía, indique qué aborto, ¿verdad? Uno tenía que elegir cuál de todos estos abortos está tipificado, primero, en el Código Penal. Segundo, aquella que establece como requisitos, primero decía, bueno, número 1, que sea practicado por un médico, entonces ya nos va orientando por dónde va la respuesta. Segundo, con el consentimiento de esa mujer. También que haya un diagnóstico de otro médico. Y también otro dato bastante importante en este aspecto
es que decía, para evitar un peligro, y el peligro acá definitivamente lo hace el peligro de la vida de la madre. En este caso es un aborto terapéutico la respuesta, ¿verdad? Porque se dan esos presupuestos para garantizar la vida. La siguiente era de selección múltiple y es un caso y dice, María le cuenta que está embarazada y al verse sola, ¿verdad? Ya que el padre de ese bebé no quiere hacerse responsable, ella intentó abortarlo por medio de unas pastillas, ¿verdad? En virtud que una persona prácticamente intervino, eso no se concreta y ella pues sorprendida, ¿verdad? Definitivamente arrepentida, que no lo volverá a hacer ni a realizar, ¿verdad? Y que el bebé pues, se encuentra bien. Entonces, ¿qué delito encuadra en esa acción que había hecho María? Entonces, acá encuadra, la respuesta sería aborto en grado de tentativa, ¿verdad? La siguiente pregunta establece el delito de homicidio culposo, ¿sí? Según la legislación guatemalteca, está catalogado dentro de los delitos de homicidios calificados, falso o verdadero. Esta es falsa porque definitivamente está catalogado en los homicidios simples y los calificados obviamente son más severos como puede ser el asesinato, el parricidio, pero el homicidio calificado definitivamente no es calificado, ¿verdad? Entonces es falsa. La siguiente, que quizás aquí tal vez algunos tendrán alguna inquietud, que no está completo en algunos, dice, don Mario, eso es un caso, y establece, don Mario, sí, cabalmente, yo creo que Mauricio colocó ahí. Esta también les voy a comentar el caso. En este decía, don Mario le indica a nosotros, ¿verdad? Nos indica don Mario o a usted que él cruza la calle, ¿verdad? Porque el semáforo ya le dio la señal para que el peatón, en efecto, procediera a caminar, ¿verdad? Y él cruza la calle, pero de repente, ¿verdad? Lo golpea un auto, un carro, y él despierta en el hospital. Cuando ya está en el hospital, le indican que podrá ir a trabajar 40 días. Es decir, si seguimos el caso, esta persona tiene que tener un descanso, ¿verdad? De sus labores por 40 días. Aquí Sabrina me está pidiendo la palabra. Cuénteme, Sabrina. Sí, Lick, fíjese que esa pregunta a mí no me salía completa. No sé Sí, si a fíjese, todos. yo creo que la mayoría, lamentablemente por algunas situaciones informáticas, posiblemente no apareció el caso completo, está inconcluso, de tal manera que ya se reportó y esta la van a validar. Entonces, para que no tengan ustedes el inconveniente, lamentablemente por alguna situación no se pudo completar el caso para que ustedes lo pudieran analizar despacio. Sin embargo, sí, ya la validaron. Nos está comentando Madeline y en efecto quisiera que ustedes también pudieran verificar, pero sí, fue una situación informática, van a disculpar, pero yo quería expresarles cómo es el caso para que no se queden sin ese contexto, pero sí, ya se la validaron, Sabina. Entonces, pues contándoles el caso de don Mario, definitivamente, pues esta persona despierta, ¿verdad? En el hospital y le dicen que en efecto tiene 40 días que tiene que hacer reposo, ¿verdad? Que no va a poder ir a trabajar. Y cuando él llega al Ministerio Público, el fiscal le dice, mire, lo que a usted le pasó es un delito de lesiones leves. Entonces, y nos preguntan acá, ¿está en lo correcto el fiscal que en este caso de don Mario por 40 días sea una lesión leve? Entonces, definitivamente, por el tiempo, no, ¿verdad? Entonces es falsa. Ese era el caso y quizás no lo comprendieron porque estaba inconcluso, pero les quería manifestar el caso para que ustedes pues también supieran cómo era. Yo creo que sí. También en la siguiente pregunta,
nos está estableciendo que es múltiple y uno tenía que seleccionar. ¿En qué tipo de lesión, dice, incurre una persona quien le cause a otra una deformación permanente en el rostro? Entonces teníamos que elegir y la respuesta era lesiones graves. También tenemos la siguiente pregunta que era múltiple, era un caso y también decía, Sandra, ¿verdad? Le comenta que acaba de enterarse que padece una enfermedad de transmisión sexual y se puso muy triste porque su pareja la expuso a ello, ya que él sí sabía, ¿verdad?, que tenía ese padecimiento y no le dijo nada. El médico que le atendió le dijo, mire, existe un delito que encuadra la acción que le hizo la pareja, ¿verdad? Pero él no se recordaba y uno tenía que indicarle qué delito era y entonces era de contagio de infecciones de transmisión sexual. También teníamos la siguiente que era de falso y verdadero. En esta establece y dice, el parricida es la persona quien, conociendo el vínculo, entonces aquí ya tenemos un dato importante, quien conozca ese vínculo, matare a cualquier ascendiente o descendiente o su cónyuge, ¿verdad? Y si no está casado, pues a la pareja que tenga y que haga vida marital. ¿Es verdadero o falso? Definitivamente es verdadero. Entonces sería la B. También hay otro caso en donde establece de don Raúl. Ah, no, esta no es Raúl. Sí, don Raúl, sí. Don Raúl indica que ha escuchado, ¿verdad?, en la casa vecina, ¿verdad? Y establece que llora un niño en los últimos días. Y él calcula que el niño es de 5 años y que lo ha visto, ¿verdad? Que lo dejan encerrado en la casa, que la mamá pues sale. Y es el caso que él está escuchando que ese día pues estaba llorando el niño y gritando que tenía sed y hambre. Posiblemente pues lo dejan sin esos alimentos, sin bebidas también. Indique qué delito encuadraría en la acción, pero le dice de la madre. Entonces es abandono de niños, ¿verdad? Y de personas desvalidas. La siguiente sería, existe eximente quien en deportes violentos debidamente autorizados por la autoridad que tengan por finalidad el acometimiento personal sin infracción de las reglas o indicaciones respectivas, causar lesiones a sus contrincantes, ya que no existe responsabilidad penal. Entonces acá era para que uno eligiera falso, verdadero, y aquí es verdadero, ¿verdad? La siguiente, que era, yo creo que es la que tenían dudas, que es la número 12, y que muchos preguntaron porque la respuesta no estaba, y creo que fue un buen análisis, eso quiere decir que sí lo analizamos también en clase. Dice, Carlos le está diciendo a Pedro, ¿verdad? Uno le dice al otro que atente contra su vida. Y entonces le dice, Carlos, de hecho, hasta le está ayudando, ¿verdad?, a que Pedro realice esa acción de quitarse la vida, que logre esa muerte. Entonces, ¿qué delito cometería Carlos? Pues la correcta es inducción al suicidio. Entonces, allá ya la tienen validada, ¿verdad? Las últimas tres, que estas preguntas ya son solo de elegir falso o verdadero. Y las últimas conllevan estos ítems. Y dice, el aborto calificado. Dice, el aborto calificado ocurre si a consecuencia del aborto, ¿verdad? O sea, si a consecuencia no solo de ese aborto que se hizo, aunado a ello, ¿verdad?, con esas maniobras abortivas, con ese consentimiento que pudo haber sido, ocurre adicional a eso la muerte de la mujer, ¿es calificado? Definitivamente sí, ¿verdad? Porque es más grave. Entonces es verdadera la respuesta. En la siguiente dice, comete homicidio. Dice, homicidio, quien le diere muerte a una persona. Y ahí vamos bien, ¿verdad? Pero dice, con algunas de las siguientes circunstancias. Entonces describe las circunstancias y dentro de esas había alevosía, precio, premeditación conocida, ensañamiento, impulso, brutalidad,
Pero todas esas características no son del homicidio, porque el homicidio es un homicidio que está catalogado como simple y estos corresponden a asesinato. Entonces esto es falso, ¿verdad? Porque no son características de este tipo penal. En la siguiente y última pregunta establece y nos dice, ¿verdad? El delito culposo realizado por otra persona no tiene sanción penal de acuerdo a la legislación guatemalteca. Entonces es falso, ¿verdad? Porque sí tiene. Entonces acá teníamos las 15 preguntas que venían en su parcial, como les digo, algunas hicimos la observación el día de hoy, en donde pudimos constatar que en efecto fueron validadas para que ustedes estén tranquilos y que pudiéramos también charlar. Perdone, me está levantando la mano Madeline. Cuénteme, Madeline. Gracias, licenciada. Licenciada, solo como para pedirle un favor que nos apoye. Sí, con mucho gusto. Fíjese que el problema que usted comentó ahorita, pues en su examen venía 2 veces, en otros exámenes venía hasta 4 o 5 veces, que nos pudieran apoyar. Bueno, yo envié un correo, ¿verdad? De que la persona que hace esto o quien lo sube, que tenga un poquito más de cuidado, porque en esta ocasión, pues sí nos resolvieron rápido, pero en otras ocasiones, pues nunca nos han resuelto y nos quedamos con preguntas que más que todo con duda, no tanto lo malo, ¿verdad? Si usted nos pudiera apoyar, licenciada, en eso. Y los compañeros no hagamos presión de mandar correo, yo ya lo envié porque sí es bastante molesto, ¿verdad? Porque... Por supuesto. Gracias, licenciada. No tenga pena, Madeline. Yo estoy también pendiente. Yo también tuve la oportunidad de entrar, ¿verdad? Revisar no solo el foro, que ustedes también tuvieron la oportunidad de comentar sobre este tema bonito también y preocupante también del aborto. Vi el foro, vi sus notas y definitivamente yo me percaté también en relación a esto. Entonces no se preocupen, vamos a trasladar su comentario, Madeline, yo creo que también el de otros, y definitivamente sí, también yo estoy pendiente ahí para estar ahí apoyándolos en todo sentido. Muy bien, muchas gracias, Madeline, por la observación. Aprovecho entonces a continuar con la clase del día de hoy. Me voy a permitir presentarles el contenido que tengo para el día de hoy y ustedes me dirán si están si se logra visualizar la presentación. ¿Lo logran ver? Sí. Sí, licenciada. Ok, muchísimas gracias. Muy bien, vamos a empezar entonces el contenido. En Derecho Penal, nosotros pudimos hacer referencia en el módulo anterior que existen bienes jurídicos tutelados. Se recuerdan de que platicábamos que son esos valores y poníamos esta imagen. Y justo porque el Estado es ese techo que trata de proteger ciertos valores. De hecho, están consagrados. Y uno fue el que vimos en el módulo anterior, que fue el primero, el cual tuvimos la oportunidad entonces de ver ese bien jurídico tutelado de la vida e integridad de la persona. Pudimos verificar en ese aspecto que no solo está protegiendo la vida desde que uno nace, sino que antes de hacerlo. Vimos que protege también esa integridad y de tal manera que establece tipos penales relacionados a esas lesiones que en algún momento pueden ocasionarse. Esos abandonos a esos niños, esa parte importante. Entonces tuvimos la oportunidad, como les digo, de hacer esa diferencia incluso muy visualmente también, cómo catalogar cada uno de esos tipos penales, cómo puede ser asesinato, cómo puede haber homicidio, cómo podemos diferenciar una lesión leve, grave, gravísima, esas oportunidades en poder hacer esa diferencia entre infanticidio, parricidio, cómo lo pudimos trabajar. En ese orden de idea, estos bienes jurídicos tutelados, como les digo, protegen diferentes aspectos. El día de hoy vamos a iniciar a ver otro bien jurídico tutelado, el cual es uno que creo que afecta y puede afectarnos a todos. Y si no a nosotros, posiblemente a nuestras familias, a nuestros amigos, o ya nos afectó en algún momento.
Este es un bien jurídico tutelado que es de los delitos contra el honor. Yo los invito, como dijimos que teníamos que traer nuestros códigos y que teníamos que tenerlos ahí cerca, vamos a empezar este bien jurídico tutelado en el artículo 159 para que ustedes se ubiquen de una vez y que vayan. Si ustedes se dan cuenta, está en consecuencia después del título 1, ¿verdad? Que era ese bien jurídico que protege la vida. Ahora vamos a ir a este otro que va a proteger el honor de las personas. Entonces, vamos a ver que existen delitos que pueden, ¿verdad?, vulnerar ese honor, esa integridad en relación a ese menosprecio, cómo nos observa la comunidad, la sociedad, y nos puede afectar no solo a nosotros, sino a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hermanos. Entonces, sí es importante que podamos hacer esa diferencia. Dentro de los delitos que podemos encontrar en este apartado, tenemos la calumnia, la injuria, la difamación y algunas disposiciones de las cuales también vamos a platicar. Eso es lo que conlleva la clase del día de hoy. Es importante que ustedes observen ya en el artículo 159, donde empezamos, que inicia justamente en la parte superior y dice título 2, ¿verdad? Si se dan cuenta, es el que sigue al delito, a los delitos contra la vida e integridad de la persona. El honor. Si ustedes pueden observar la imagen que hacemos ahí, se observa que hay muchos señalamientos, ¿verdad? Muchos señalamientos, hasta con el dedo, ¿verdad? Señalan a las personas. Y definitivamente a uno le lastima cuando lo señalan, cuando en algún momento es repudiado por sus amigos, aunque no sean sus amigos, por la sociedad misma. Ese daño va intrínseco en ese honor que uno tiene, en sus méritos. Entonces, esa situación, el Estado también quiere protegerlo. Lo protege de tal manera que lo establece dentro del Código Penal y coloca tipos penales que van a proteger si a usted le hacen alguna acción de este tipo. Y entonces se entiende como honor a la buena reputación, ¿verdad? Estimación, fama, valor social que tiene una persona. Y todo lo contrario a eso, por supuesto, va en contra, derivado de los méritos y valores morales generados, esa apreciación de la comunidad. No sé si me escuchan. Sí, licenciada, se escucha. Sí, licenciada, Muchas gracias. Entonces, si se dan cuenta, este es el objeto, ¿verdad?, de este título, de este bien jurídico, proteger ese honor que todas las personas tenemos, ese mérito que nos hemos ganado, y cómo esa apreciación de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestro entorno, inclusive del trabajo, puede afectarnos. Entonces, surgen dentro de este catálogo, vamos a nosotros a apreciar que podemos verificar que en algún momento pueden surgir falsas imputaciones. Nos pueden señalar, así como vimos con esos dedos, nos pueden señalar de imputaciones, ¿sí? De delitos incluso. Podemos tener señalamientos de hechos, no necesariamente delitos, de situaciones inmorales que nos pueden dañar también como seres humanos. En ese contexto podemos nosotros ir verificando que ese daño se puede hacer en diferentes formas. Pueden hacerse públicas también, pueden hacerse en diferentes expresiones ofensivas, también denigrantes por nuestros gustos, por nuestra forma de vestir, por nuestras formas de decidir también. Entonces esto, por supuesto, va a vulnerarnos a nosotros, pero va a vulnerar esa percepción de nuestro honor, ¿sí?, a la que estamos haciendo referencia. Entonces viene el Estado y dice, bueno, también al ser humano, a la persona, le tenemos que resguardar su honor.
Es importante para una sociedad. Somos personas, somos seres humanos que vivimos en una sociedad, nos desenvolvemos en una sociedad. No podemos vivir solos y aislados. Y en ese contexto, el derecho penal viene y dice, vamos a proteger estas conductas que pueden atentar contra ese orden, contra esas personas que pueden dañar y menospreciarse por esas acciones que cometen terceros. Esa reputación puede ser manchada, puede ser dañada, puede dañar, como les digo, a sus papás, a sus hijos, a su pareja, o incluso a usted misma, por sobre todo, ¿verdad? Entonces, vienen estos, y en este capítulo inicia estableciéndonos 3 principales tipos penales o 3 delitos. Si se dan cuenta, dentro de las características que vamos a verificar, que se las coloqué en la parte superior, así con rojo, todo esto ustedes también lo pueden verificar, que está en la plataforma, en el contenido, para que ustedes puedan también descargarlo. Y estos actos, como les repito, menoscaban la dignidad y el prestigio de las personas, las cuales pueden ser mediante expresiones, como les digo, opiniones. Ahora pues está de moda hacer dibujos, caricaturas o alguna otra. Esto es el desprecio de una persona. Entonces, ¿cuál es el objeto entonces que tenemos que cuidar con este bien jurídico tutelado? Es ese honor. Alguien que haga un descrédito a esa honorabilidad está alterando y está atacando este bien jurídico tutelado. Así como vimos el anterior de la vida, esto también es susceptible de protección, y alguien que desmerite su honor y que lo realice está cumpliendo con esas características que conllevan un delito. Y ahí vamos a ver entonces las diferencias en cada uno de estos tipos penales, y los vamos a ir enlazando para que ustedes puedan ir viendo cómo es muy fácil poder identificarlos. Así como hicimos la diferencia en tiempos, podemos hacerlo no solo en penas, sino también en la forma de cómo lo expresan. Entonces, vamos a irnos al artículo 159 y ahí vamos a empezar. Vamos a ver el delito de calumnia, ¿sí? Acá tenemos en el 159 y volvemos a tener esa imagen, miren, en donde vemos señalamientos, ¿verdad? Vemos señalamientos. Entonces, el artículo 159, me voy a permitir acá darle lectura a esta parte. Dice, el artículo 159 del Código Penal regula que la calumnia es la falsa imputación de un delito. Es decir, ¿verdad? Deteniéndonos acá, que una persona le diga a otra persona que realizó falsamente un delito, ¿sí? Acá el nombre o la palabra clave que tenemos que poder tomar en cuenta es delito. ¿Y qué es delito? ¿Verdad? O sea, para poder entender. Según la doctrina, nos hace recordar un poquito que delito es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Y lo vamos a ir ordenando. Entonces dice, bueno, es una acción típica. ¿Por qué típica? Porque está en la ley, ¿verdad? Está tipificado, le dicen muchos autores. Es decir, está en un orden jurídico, está establecida esa conducta contraria a lo jurídico, ¿verdad? Antijurídica. También se establece que tiene una pena, ¿sí? Entonces, cualquiera de los delitos que usted encuentre en su Código Penal es imputado falsamente a una persona, la acción que realizó se le denomina calumnia. Un ejemplo, porque a veces es un poco más fácil poder establecer un ejemplo, podemos decir, una persona viene y le dice a otra, tú eres un ladrón. Tú eres un ladrón porque robaste el dinero que dejé acá o el reloj que dejé acá. ¿Qué es importante verificar en ese comentario o en esa acción que estoy manifestando? Tú eres un ladrón porque robaste. Ahí están las acciones.
¿sí? Estamos verificando que hubo un robo y un robo, por supuesto, es un delito. Ya tenemos una imputación que es un delito y que da lugar a un procedimiento de oficio. Es decir, cualquiera puede denunciar por un robo, tiene el Estado la obligación de poder investigarlo. Entonces, aquí se da la calumnia porque alguien falsamente, también hay que ver esa palabra, falsa imputación del delito, de lugar a un procedimiento, ¿sí? Esta persona que le dicen, tú eres un ladrón, tú eres un extorsionista, tú eres un asesino, todo lo que se le esté imputando que tenga esa connotación, pero que adicional a ello esté establecido como delito, eso es calumnia si es falso, ¿verdad? La persona que se sienta agraviada, ¿sí? Y que digan, pero él me está acusando de ladrón, él me está acusando de extorsionista. Yo no lo soy, yo soy agraviada, yo lo voy a denunciar a él por calumnia, porque él me está a mí imputando un delito, ¿sí? Y yo no lo soy, ¿verdad? Yo me siento ofendida. La persona que realice esa imputación falsa de un delito, ¿sí? De que esté establecido en la legislación, va a ser responsable penalmente y la sanción es de 4 meses a 2 años. Quiero que anoten en la parte, primero donde ustedes puedan subrayar en su código donde dice delito, ¿verdad? Que eso es bien importante. Aquí tenemos esa imputación de que él hizo un delito falso. También establecer la pena, que la pena aquí dice de 4 años a 2 años. Si se dan cuenta, el parámetro es porque estableció un delito. Entonces los elementos ya los vamos colocando en cuanto al delito de calumnia, ¿sí? Estoy señalando falsamente. ¿Y de qué? De un delito, de una acción que establezca que es contraria a la ley y que sea un delito. Tenemos una excepción y es una excepción bien importante en este sentido. Ahora les explico. Y para ello nos vamos a referir al siguiente artículo de su Código Penal, que es el artículo 160. Quisiera preguntarles, quien tenga su código, que me pueda dar lectura al artículo 160, por favor. Artículo 160, veracidad de la imputación. En el caso del artículo anterior, el acusado de calumnia quedará exento de toda responsabilidad penal, probando la veracidad de la imputación. Muchísimas gracias. En este aspecto, si se dan cuenta, refiere al artículo anterior, ¿sí? Entonces dice, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué pasa si se comprueba que lo que originalmente dijo esta persona sí era cierto, que no era falso, que sí en efecto él se había robado ese reloj, ¿verdad? ¿Qué pasa? La ley lo establece como una veracidad de la imputación. En la doctrina, o los autores que han estudiado esto, lo llaman exceptio veritatis. La exceptio veritatis, que es la excepción de verdad, ¿sí? Esta persona que denuncia y dice, no, él me está calumniando. Él está diciendo que yo me lo robé, pero en efecto yo no me lo robé. Él denuncia, pero al final se descubre que sí se lo había robado. Entonces esta persona va... Tu micrófono, licenciada. Muchas gracias. Entonces, no sé si me logran escuchar ahora. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Entonces esta persona va a quedar totalmente con esa excepción, ¿verdad? Si se demuestra que definitivamente, pues sí lo había cometido. Entonces acá es una excepción bien diferente. No se escucha, licenciada, perdón. Ay, disculpen, se activó nuevamente.
Ok, entonces para que ustedes vayan tomando en cuenta esta clase de excepciones, ¿verdad? Relacionadas a que si se demuestra que en efecto lo que él le había dicho fue cierto, ¿verdad? Entonces definitivamente él no va a tener responsabilidad, ¿verdad? Si en efecto pues él le imputó que había sido en este momento pues que fue ladrón, que cometió el delito de robo y se demostró que al final que sí. Entonces él va a quedar exento, ¿verdad? No va a poderse imputar el delito de calumnia. Esta es una excepción, vamos a ver otra excepción que va cuadrando. Entonces acá, para que vayamos tomando nota. Entonces en la doctrina se le llama exceptio veritatis, para que ustedes lo puedan anotar ahí en su código, pero se refiere al artículo 160, en donde la misma ley establece esa veracidad. Si en esa imputación fuera verídica, entonces está con esa excepción, ¿verdad? Ahora nos vamos a pasar a otro artículo, que es el otro delito. Este delito es el de injuria. Este está contenido en el artículo 161. Miremos ese delito. En el código está el 161 y establece, voy a leer, dice, es toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito, menosprecio de otra persona y será sancionada de 2 meses a 1 año. Si se dan cuenta, solo respecto a la pena, para hacer una comparación, allá tenemos de 4 meses a 2 años. ¿Por qué? Porque es más grave, porque le están imputando una acción que conlleva que sea un delito, ¿sí? ¿Verdad? Cuando es un delito, conlleva que sea calumnia. Cuando es injuria, aquí no se le está realizando la acción o la expresión en relación al delito, sino que a su honra. Y esto va a ser acciones ejecutadas en descrédito o menosprecio de esa persona. ¿Qué tiene que ver acá ustedes cuando estemos ante este tipo de acciones o cuando estemos verificando este tipo penal como la injuria o como la calumnia? Recordemos que estos son delitos dolosos, ¿sí? Conllevan un ánimo de trasladar esa intención, ese ánimo de herir y de ofender el honor. La injuria va catalogado a eso, va con ese ánimo de herir, de ofender, pero va sin la connotación de delito. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser por situaciones morales o por decisiones que ella tomó. Muchos ejemplos para poder traerlos a la clase pueden ser, ¿verdad? Que muchas personas puedan ser tachadas de que les guste ir a fiestas, a tomar licor. Otras personas son menospreciadas y les empiezan a hacer connotaciones de menosprecio porque andan con personas casadas, porque destruyen familias. Todo lo que conlleva esa situación de deshonra. Hoy en día quizás también se puedan ver observaciones a que personas también estén en el ámbito de la prostitución. Todo este tipo de situaciones y quizás algunas otras más expresiones van ejecutadas a herir el honor. Este honor, como les digo, va en ese ámbito, ¿sí? De lastimar. ¿Cómo se puede hacer la injuria? De diferentes formas, ¿verdad? De expresiones, pueden ser verbales, escritas, actos, ¿verdad? Lo importante acá que nos demos cuenta que va a ofender a esa persona, va a herir a esa persona. Y aquí tenemos que es esa voluntad, ¿verdad? Que tiene, y por eso esa voluntad de herir, de transmitir esa ofensa, se le llama también en la doctrina animus injuriandi, ¿verdad? Porque va con ese ánimo, ¿verdad? De lastimar a esa persona en su honra, en su honorabilidad. Entonces acá tenemos 2 diferencias grandes. Primero, la cantidad de tiempo de la pena. Si es delito, es más, ¿verdad? De 4 a 2 años, y si es injuria, es menor. Sin embargo, sí tiene pena. Y va uno en imputación de un delito y el otro
por supuesto, siempre en deshonra y en menosprecio, pero no conlleva delito, puede conllevar algún tipo de situación social o inmoral, ¿verdad? Acá, si ustedes pudieron darse cuenta, había una excepción de verdad, ¿sí? Si es verdad, queda exento en el contexto cuando estamos hablando de calumnia, pero en la injuria estamos hablando de una exclusión de prueba de veracidad. Si ustedes se dieron cuenta, acá el ánimo de estos delitos que van contra el honor, el ánimo es herir, lastimar, menospreciar, atacar a esa persona en su honor, ofenderlo, ¿verdad? Entonces, en el tipo penal de injuria ocurre esta exclusión. ¿Qué pasa? Quiero que ustedes lo puedan ver, está en el artículo 162 y si alguien lo puede leer en voz alta, por favor. Licta, ¿lo puedo leer? Sí, por favor, muchas gracias. Ok, dice artículo 162, exclusión de prueba de veracidad. Al acusado de injuria no se le admitirá prueba sobre la verdad de la imputación. Muchísimas gracias. Acá miren, si se dan cuenta, dice al acusado de injuria, ¿verdad? No se le admitirá prueba de veracidad. Él no tiene por qué probar esa situación, ¿verdad? No tiene por qué probarlo. Entonces acá se excluye esa prueba a lo que anteriormente se estudió como exceptio veratis, expresando que el acusado de injuria no se le admitirá esa prueba. ¿Pero por qué? A ver, vamos a ver, ¿por qué pensamos que no se le admite? Estamos diciendo que esta persona, ¿verdad? Es una cualquiera, por ejemplo, es algo que hemos oído expresiones como esas. Yo no tengo que probar nada en relación a ella. No tengo por qué probar. Yo voy a excluir cualquier tipo de prueba. Lo que pasó aquí es que la lastimó en su honor, la hirió, la menospreció, independientemente cómo sea esta persona. No tiene que serlo. No podemos, ¿verdad?, aceptar cualquier tipo de prueba. Aquí hay una exclusión porque no tiene el derecho de herir a nadie. Cómo se comporta, qué hace, cómo es. Entonces, no podemos aceptarle prueba, definitivamente, porque acá, por eso está en rojo esta partecita para que ustedes puedan verlo. Aquí hay un ánimo de herir, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros, aunque lo prueben, no tienen derecho de herir y ni de ofender el error, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que poder ver. Puede ser que también nos planteemos otra forma en que puedan pasar en la práctica, que pueda venir una persona y realice expresiones que sean catalogadas como injuria a otra persona y esta otra persona le devuelve con el mismo sentir, ¿verdad? Y las dos puedan validar injurias así mutuamente, ¿verdad? Recíprocamente. Entonces, todas estas acciones las puede valorar el tribunal para poder establecer o eximir responsabilidades a alguna o a ellas, ¿verdad? Entonces, para que podamos verificar. Pero lo importante que entendamos, el honor quiere cuidarlo, ¿verdad? Quiere cuidar. Eso es lo que quiere, que se pueda analizar, ¿verdad? Que es la honorabilidad de la que estamos protegiendo. Entonces, acá, ¿qué sucede cuando encontramos otro tipo penal que también conlleva un grado más de afectación? Otro dato mayor. Aquí me levantó la mano Marjorie, creo que levantó la mano. Ok, ¿alguien levantó la mano o ya la bajaron? Vamos a ver, le doy la palabra. Vamos a ver, muy bien. También aquí mencionan en el chat, Cristian dice, los abogados de las casas de cobro que ponen carteles pegados, ¿verdad?, en los barrios de sus deudores diciendo que es una rata, que no pagan sus deudas. Son muchas situaciones que sí definitivamente dañan a las personas, ¿verdad? Ahora bien, miren que lo están haciendo
si se dan cuenta, con un medio de divulgación, ¿verdad? Que pueden ser, y vamos a verificar acá, vamos a verificar este tipo penal, y yo creo que va a ser muy prudente también poder ampliarlo. Este es el de difamación, y quiero que me acompañen al artículo 164, siempre en este apartado. Este apartado es muy chiquito de los delitos contra el honor, y está en el artículo 164. Entonces hemos visto por ahorita, dos tipos penales. El primer delito que vimos que fue calumnia y difamación, ¿verdad? Cada uno con su sanción y cada uno con su particularidad. Si una persona, ¿verdad?, le dice que cometió un delito falsamente, ¿es calumnia o injuria? ¿Qué me responderían ustedes? Calumnia. Muy bien, muchas gracias. Ahí está, es calumnia. Si no es delito y lo están menospreciando por acciones, corresponde injuria. Pero ¿qué pasa si una persona viene y realiza estas acciones, ya sea de calumnia o ya sea de difamación, cualquiera de las dos situaciones, cualquiera de los dos planteamientos que hemos estado conversando, pero lo realiza utilizando medios de divulgación, es decir, imagínense, un grado más de afectación. ¿Qué pasa? Quiere provocar ese descrédito causando menoscabo en su dignidad, en su decoro, ¿sí? ¿Frente a quién? A la sociedad, a la comunidad, al área donde usted se desenvuelve, quizás en su trabajo, cerca de su iglesia, ¿sí? Cualquier situación que lo haga a través de algún medio de divulgación, estamos nosotros al frente de este delito de difamación. Entonces, aquí le ponemos un contexto más, porque lo está haciendo con algún medio de divulgación. Entonces, tenemos que tener el cuidado de verificar que si lo hace a través de esas situaciones o de ese contexto en que el grado de afectación es aún más, tenemos que verificar que daña más. Y la pena, si ustedes la pueden observar, ya va más alta. Es de 2 a 5 años. Entonces, aquí tenemos otro tipo penal que se agrega, ¿sí? Cuando lo hacemos. Y entonces, venimos y podemos hacer el pensamiento y lo que ustedes están colocando también ahí, analizarlo, ¿vale? Y decir, bueno, entonces, para que se constituya el delito que estamos analizando, tenemos que tener primero que estas dos acciones, tanto la calumnia como la injuria, se puedan cometer en acciones que vayan orientadas a divulgarse por algún medio, ¿verdad? Y ahora tenemos muchísimos medios de comunicación masiva, las redes sociales se unen más, antes podríamos decir que solo eran los periódicos, hoy podemos decir que se incorporan, ¿verdad? Muchísimos más medios de comunicación. Entonces acá el daño, si se dan cuenta, en el honor y la dignidad, se puede ir alterando mucho más porque llegan más canales de información. Entonces acá tenemos entonces la diferencia cuando se promueva por estos medios de comunicación, de divulgación. Entonces ya tenemos la difamación. Ahora quiero agregar otro tipo penal y lo van a encontrar en el 165 para que ustedes me acompañen y puedan ahí hacer las observaciones. Si ustedes observan la pantalla, pueden ver en rojo y subrayadito, ¿verdad? La palabra tercero. ¿Qué quiere decir? Bueno, se nos agrega un individuo más, ¿sí? Otra persona adicional a estos dos que tenemos. Uno un sujeto pasivo y un sujeto activo que se están realizando ofensas o que uno ofendió al otro, ¿verdad? Y le dijo que cometió un delito o lo menospreció diciéndole alguna connotación que le dañó su honor. Aquí hay dos personas, ¿sí? Tenemos dos individuos. Pero ¿qué pasa si una persona adicional, un tercero que no tiene ninguna relación con estos, se pone a reproducir, a volver a contar
lo que están diciendo estos dos. Entonces acá al frente de estamos al frente entonces de un delito, el que se conoce como publicación de ofensas, en el sentido que lo vamos a ir leyendo y dice: comete el delito de publicación de ofensas aquel tercero, ¿verdad? Estamos hablando de una persona ajena, de otro que no está en ese contexto, que se ponga a reproducir por cualquier medio, o sea, lo va a reproducir por cualquier medio, esa calumnia o esa injuria que se está expresando y que lo hizo otro, ¿sí? A sabiendas que lo son, ¿verdad? Y tenemos que ir analizando, cuando nosotros leamos el tipo penal, analizando cada una de esas partes. Y entonces él sabía perfectamente, ¿sí? Si lo miramos desde ese punto de vista, sabía que era una injuria o una calumnia, entonces ya va a ser sancionado como autor también. Entonces, siempre tengamos esa situación. Si lo hace un tercero ajeno, ¿verdad? Quien reproduce eso que están diciendo estas personas, entonces está cometiendo el delito de publicación de ofensas. Lo tenemos en el 165, pero quiero hacer la observación. Aquí el delito que comete este tercero, si se dan cuenta, va muy relacionado, va íntimamente relacionado, de hecho, con el delito que se está cometiendo acá, con estos dos. ¿Por qué? Porque él lo está publicando, es el mismo hecho, lo está reproduciendo. Él cometió este delito y la sanción, si se dan cuenta, es alta. Si se percatan, casi que podemos establecer que es la misma sanción de difamación, porque está utilizando esos medios para reproducirlo. Entonces acá ya tenemos, no importa que usted no lo dijo, pero usted está reproduciendo lo de otro, usted está siendo un tercero que lo está haciendo, y en ese caso comete entonces el delito de publicación de ofensas y tiene una sanción. Si se dan cuenta, estamos al frente de otro. Sí, Maylin, dígame. Gracias, licenciada. Solo con una duda en cuanto al artículo 159. Ahí habla de una multa. ¿La multa siempre se coloca o queda a discreción del juez? Fíjese que queda a discreción del juez. Siempre va a ser este parámetro, va a quedar a discreción. Sin embargo, también estamos verificando, si usted puede observar, la pena pecuniaria, que en este caso sería la multa, es muy baja, no sé si se percata. Entonces, normalmente sí lo colocan junto, ¿verdad? Pero sí es baja, y por el tipo también de pena, ¿verdad? También la tenemos que verificar, pero sí queda a criterio del juez, Madeleine. También, gracias, licenciada. Muy bien. Vuelvo a compartir pantalla porque les quiero enseñar esta imagen para podernos hacer más visuales. Es esta. Observemos acá para ir así como muy visuales y poder recordar que esto es bastante importante. Entonces, cuando hablamos del delito de calumnia, nos vamos a recordar de la palabra delito, ¿sí? Porque nos están estableciendo en la legislación que, por ende, si usted realiza la acción de imputar un delito falso a otra persona, está cometiendo calumnia. Entonces, aquí la palabra clave es eso, el delito, ¿verdad? Una imputación falsa de un delito. Por el otro lado, estamos hablando de injuria. En la parte de injuria, no nos está estableciendo qué delito, pero siempre las acciones van orientadas a esa deshonra, descrédito o menosprecio. De tal manera que pueden observar ustedes que siempre es contra el honor. Todo esto es contra el honor, pero hay palabras importantes que tenemos que analizar. ¿Y cuándo se da la difamación? Si se dan cuenta, la ocurre, por eso está abajo, ¿verdad? Ahí concatenado. Si se da la calumnia o se da la injuria, pero se realiza cualquiera de estas
a través de medios de divulgación. Y la ofensa es más grande, recuérdense. ¿Por qué la ofensa es más grande? Porque precisamente va más allá de una persona, llega a más personas y esto ya puede ofenderse frente a una sociedad, una comunidad. Entonces estamos al frente de difamación. Entonces acá es donde podemos verlo muy visualmente, ¿sí? Para que ustedes pues puedan observarlo. Pero ¿qué pasa si un tercero realiza y reproduce, ¿verdad? No el que lo dijo, sino que un tercero adicional que se une a reproducir lo que otro dijo y que constituya calumnia o injuria? ¿Qué es el delito que comete? Lo acabamos de ver, vamos a ver si se recuerda. Publicación de ofensas. Muchísimas gracias, publicación de ofensas. Entonces, ahí ya tenemos bien establecido para que ustedes lo vayan marcando. Esto es para que lo veamos y lo recordemos ahí muy puntualmente. Quiero ponerles esta, ¿y qué pasa? La ley también nos marca un alto, ¿verdad? Y nos dice, bueno, pero hay excepciones, o sea, no se extralimite porque puede ser que tengamos alguna excepción. Y nos establece acá y nos coloca esta situación. Dice que pueden haber expresiones, ¿verdad? Que una persona o alguien quiera manifestar algo técnicamente. Es decir, alguien quiera pronunciarse en relación a una obra, a una producción artística, científica, y que quiera expresar la razón, ¿verdad? La capacidad o el juicio de la persona para hacer. Entonces, hay diferencias. Entonces, tenemos que establecer expresamente cómo se está haciendo esa expresión. Si se dan cuenta, tenemos que marcar bien la intención de herir. ¿Se recuerdan que lo habíamos visto en el camino de estas presentaciones? Esa intención, ese dolor manifiesto que se tiene para ese ánimo de perjudicar al otro. En este caso, tenemos que visualizar que si no tiene el ánimo de perjudicarlo, de dañarlo al honor, sino que realmente se está expresando respecto a algo que hizo, eso es otra cosa. Entonces sí tenemos que valorar siempre cómo se realiza cada acción para que nosotros podamos incluso mejorar, ¿verdad? Cada situación y tipificar adecuadamente. Entonces, para que tengamos claro esas excepciones. Entonces, recordando, calumnia, injuria, difamación, y si un tercero se nos une, pues ya estamos hablando de esa publicación de ofensas que tenemos en el artículo 165. Más adelante, solo para ir estableciendo unos parámetros importantes que no tenemos que descuidar, es en relación a que pueden hacerse estas expresiones utilizando, ¿verdad?, cualquier tipo de acciones encaminadas a dibujos, fotografías, emblemas. Hoy en día hay tanta área donde pueden afectar, ¿verdad?, el honor, incluso en apps que ya vienen diseñadas, ¿verdad?, para poder hacer algún tipo de situación que daña el honor de una persona, también se puede valorar, ¿verdad? Pero ¿cómo cesa? ¿Verdad? Hay una forma de cesar este procedimiento, si se dan cuenta, va vinculado al honor. Pero ¿cómo termina o cómo cesa? Esto lo podemos ver en el artículo 168. Nos establece dos parámetros. Uno dice que si este proceso, ¿verdad?, de injuria, de calumnia, de difamación, esta persona que lo hizo se retracta, dice públicamente, dice, mire, no es así, me retracto, discúlpeme. Y la persona ofendida acepta que esta persona se retractó, entonces aquí puede cesar el procedimiento antes de la querella, ¿verdad? Otra situación puede ser que también se pueda ver que la persona que hizo esa injuria, esa calumnia, pueda también establecerse que se equivocó, ¿verdad?
que dé una explicación satisfactoria y que definitivamente se equivocó al establecer esa situación, también puede cesar el procedimiento. Entonces, para que ustedes vayan viendo cómo se realiza. También, si esa imputación la realiza un funcionario público, definitivamente esto no aplica, ¿verdad? Ese perdón no aplica. Pero, ¿qué sucede? Y otro dato importante es esto, la ofensa a la memoria de un difunto. Esto lo encontramos en el artículo 171. Fíjense que acá, y yo creo que todos los que estamos acá en sala el día de hoy recibiendo clases, en su momento tenemos nuestros seres queridos que ya no están en esta tierra, ¿verdad? Ya no están con vida. Y por supuesto les tenemos cariño, ¿verdad? Y no queremos que dañen la memoria de cualquiera de ellos, pero puede ser que lo hagan. Entonces también se contempla este apartado en donde nos establece, bueno, pero ¿qué pasa si ofenden la memoria de una persona que no puede ni defenderse porque ya falleció? ¿Qué pasa si ofenden de tal manera estableciéndole calumnias, injurias, difamaciones a esta persona que ya no está con vida? Esa acción de presentar el seguimiento para poder trabajar estos delitos los puede hacer su cónyuge, su ascendiente, su descendiente, sus hermanos o los herederos, ¿verdad? Entonces, para que también tomemos en cuenta, porque realmente también es importante hasta cuidar ese aspecto. Y por último, ya para finalizar la clase, ¿cómo se extingue la responsabilidad criminal, la responsabilidad penal aquí? Y realmente viendo que protege es el honor, ¿sí? El honor de una persona. Esto se va a extinguir si la persona que se sintió agraviada, ¿verdad?, acepta el perdón. Es decir, la parte que lo provocó pide perdón, ¿sí? Y la otra la acepta. Aquí, esta aceptación extingue la responsabilidad penal, entonces ya no se continúa. ¿Por qué? Porque realmente la aceptó, ¿verdad? Y ahí va contra el honor de las personas. Entonces, si se da cuenta, es bien importante que nosotros podamos establecer la diferencia entre estos tipos penales. Yo quiero mencionar, antes de darle la palabra que María José me está comentando, y creo que Elizabeth aquí también, quiero hacer la reflexión. No olvidemos qué protegemos. Cuando nosotros investiguemos, cuando analicemos o cuando estudiemos cada caso, ¿qué protegemos? Es el honor. Entonces acá podemos hacer la diferencia en estos tipos penales para garantizar ese resguardo. Sí, María José, cuénteme. Creo que María José levantó la mano. Sí, María José, no sé si me escucha. Ok, creo que no. Carlos, perdone, creo que usted quería hablar. Sí, gracias, licenciada. Muy interesante esto, y la verdad que hay una línea muy delgadita entre la injuria y la calumnia, perdón, y las acusaciones de discriminación o racismo. Pero, por ejemplo, algo muy interesante que me llama mucho la atención es que nuestras leyes están hechas hace más de 20 años, en donde no existía ninguna red social ni nada de esto. Entonces, la duda es, por ejemplo, para yo acusar a alguien de publicaciones, de publicación de ofensas, por ejemplo, que es un tercero quien publica estas faltas, ya sea calumnia o injuria. Por ejemplo, yo podría decir, yo voy a demandar se me ocurre, a Twitter, por ejemplo, o porque al final ellos son el tercero que están publicando ante la sociedad la falta o de lo que me están imputando a mí, pero no sé
cómo procede eso, porque al final ellos son un medio para llegar a la sociedad, digamos, entonces, ¿contra quién voy? Sí, fíjese que en este contexto habría que analizar bien el caso, pero me atrevería a pensar que si lo miramos de esa manera, es Twitter, por ejemplo, sería el medio, pero hay una persona propiamente que lo escribió, ¿sí? Y que como tal cargó la fotografía o reprodujo, ¿verdad? Pero hay un usuario que realizó esa acción, una persona física que pudo haberlo realizado. Entonces, como tal, para poder establecer este tipo de delitos, como usted mismo dijo, Carlos, a veces es muy, muy difícil probarlos y hoy en día estamos aperturados a una serie de tecnologías, de gamas de información, pero lo importante acá es establecer el derecho penal es muy personal. La acción tiene que ir en contra de la persona realmente que hizo la acción y en este caso sí sería la persona que publicó como tal. Por tal razón, a veces es muy difícil, soy sincera, la investigación, ¿verdad? Algunas veces publican una información y si se dan cuenta en algunas oportunidades uno dice, bueno, podemos seguir el rastro a través de la IP y algunas veces la IP nos marca en otro país y realmente no es ese país, sino que es en otro. Entonces, acá fíjese, Carlos, que es personal. Tendríamos que, a mi criterio, ver el caso en concreto, ver cómo se realizó y más tarde establecer realmente los medios de quién hizo esa acción para poder verificar. Por supuesto, puede salir como responsable en algún tipo de responsabilidad civil también el medio que lo hizo, pero hay una persona, un usuario que pudo haberlo realizado. Entonces, sí, definitivamente. Gracias, licenciada. Muy bien. Y creo que María José había levantado la mano. No sé si no le sirve su micrófono o se le quedó ahí levantada la mano. Usted me dice. Ok. Madeline, cuénteme. Gracias, licenciada. Solo con el comentario que hizo el compañero Carlos. Y yo me imagino que tal vez en algún momento sí se pueda jalar, como de decirlo, a la plataforma, pero también debemos fijarnos muy bien cuando le damos yo acepto. A veces ni leemos ni siquiera qué es lo que estamos aceptando y en eso yo acepto podrá decir, ¿verdad? Habría que leer muy bien, porque la plataforma no se hace cargo de nada de lo que esté publicado por los usuarios. Incluso uno ni lee y dice acepto, pero ahí mismo puede estar uno perdiendo la manera de poder demandar a una plataforma o a alguna red social, ¿verdad? Considero yo, licenciada. Sí, así es. También voy a leer los comentarios que tienen acá antes de darles, yo creo que Elmer me está pidiendo la palabra. Sí, Elmer, dígame. Maestrísima, buenas noches. Solo una duda. ¿Con los funcionarios públicos esto es igual? Es decir, que las expresiones que uno tenga hacia ellos, no podemos caer en estos delitos cuando los acusamos. Perdón, a mí siempre se me ha salido la duda cuando alguien dice y hacia un funcionario, pero solo hacemos los enunciados. ¿No es un delito eso, maestra? Y yo no entiendo mucho, perdone que sea tan sincero, pero habla a veces de los funcionarios aquí, pero no sé si hay excepción, que si se les puede criticar o no, perdón, y es una pregunta. Sí, fíjate, le voy a comentar. Tenemos aquí dos situaciones. Primero, para aclarar poco a poco, ¿verdad? Fíjese que sí, en efecto, están hablando de funcionarios públicos en dos vías. Primero, la vía de que puede ser que el funcionario público sea la persona o que daña a otra. Es decir, que este mismo funcionario realice sus acciones bajo su cargo y realice determinadas acciones que vayan a ofender a otras personas. En ese sentido, cuando menciona esa vía que él es el autor de estas ofensas, de estos actos, ahí es donde la ley dice, mire, usted no va a tener esas eximentes o esas situaciones que lo eximen, y por eso es en relación a esa extinción de la pena que usted escuchó un poquito ahí. Definitivamente
estas personas también son personas como tales y también puede el Estado garantizarles, por el contrario, esta situación, ¿verdad? De que en su momento también, si se les puede ofender, también pueden presentar lo que corresponda, ¿verdad? Para atacar. Es importante hacer esas observaciones, ¿verdad? Por eso tenemos como dos apartados. Una donde ellos pueden en su momento también ser catalogados como las personas que hicieron la ofensa, ¿verdad? O definitivamente las personas que recibieron la ofensa. Entonces ahí hay una diferencia. Voy a leer un poquito en relación a lo que me están comentando acá para que podamos ir respondiendo. Dice, Linda, ¿qué pasa en el caso de las manifestaciones que realizan grupos de personas en la calle? Por ejemplo, yo no sé si lo está haciendo en contexto de que se están posiblemente burlando o alguna otra situación. No sé si ese es el contexto. Elizabeth, ¿usted me dice? Buenas noches, licenciada. Sí, más o menos como, por ejemplo, cuando salen a manifestar y le gritan cosas al presidente, ya sabemos cuáles, ¿verdad? Pero, por ejemplo, le gritan con mensajes soeces o expresiones que no voy a decir. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿sí aplicaría o no? Sí, fíjense que le quería comentar también a todos en general. Hay algunos que yo creo que ya nos comentaron aquí un poco, Cristian. Fíjense que nuestra legislación establece y cataloga en el proceso penal delitos de acción pública, delitos de acción privada y delitos que también son dependientes de instancia. Dentro de ese catálogo, estos definitivamente son privados, o sea, el que se sienta ofendido puede acudir, ¿verdad?, a presentar y decir, ¿verdad?, que se siente agraviado y que constituye este delito de acción. Entonces, en este caso, podría constituirse si la persona, por esa acción que le están haciendo, se siente agraviado, entonces sí podría catalogarse. Cualquier acción en menosprecio, obviamente se tiene que documentar y uno poder activarlo, ¿verdad?, y documentarlo para presentar el requerimiento correspondiente, de tal manera que sí posiblemente podríamos valorar ese tipo de acciones que realizó una persona, pero que sea establecido propiamente y que sea claro para que se pueda verificar y que en efecto pueda presentarse, ¿verdad? También creo que es prudente en este momento también mencionar, ¿verdad?, que en efecto mencionan, y dice acá Cristian, dice, estos delitos, para estos delitos no se denuncian, dice, se realiza una querella y en efecto, por la misma diferencia que podemos nosotros ver en esto, que si hay privados, hay delitos de acción pública, podemos entonces ver que este es privado, ¿verdad? Que entonces acá, pues si usted se siente agraviado como tal, puede entonces sentirse como sujeto pasivo de este delito y poder acudir para presentar en efecto este tipo de querellas. Es importante establecer también que en algún momento usted lo tiene que presentar, ¿verdad? Y se presenta como tal, pero puede ser que algunas personas no tengan también el dinero para poder presentar una querella como tal acompañada y puede acudir también a solicitar un patrocinio, que también es posible realizarlo, y lo pueden acudir también a requerir al Ministerio Público, y en algunos casos se puede realizar el patrocinio y también para que lo puedan verificar, ¿verdad? Entonces, acá también, eso es lo que mencionaba Cristian. Muchísimas gracias también, Cristian, por hacer esa observación. Estas ofensas, dice Mauricio, a los difuntos podrá ser agravante en los casos de delitos contra los derechos de autor.
sería cuestión de verificar cómo es el caso en concreto, ¿verdad? Para hacer la división, ¿verdad? Si estamos verificando los derechos de autor en la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual, ¿verdad? Verificar el caso, ¿verdad? Y profundizar con la extensión de los delitos. No sé si alguien quiere hacer alguna observación más en general o algún comentario. Muy bien. Bueno, yo creo que este tema es bastante importante. Yo creo que nos hace recordar muchos aspectos de la vida de todos, ¿verdad? De cada uno de nosotros. El honor es bastante importante. Yo creo que todos queremos cuidar nuestro caminar, nuestra vida, resguardar nuestra dignidad como seres humanos y, por supuesto, también resguardar a nuestras familias. De tal manera que hacer esta división y esta parte nos ayuda y nos motiva también a darnos cuenta de ciertas diferencias. Y como decía aquí también Carlos, hay una línea muy delgada también entre poder verificar cada una de las partes, pero nos lleva a poder establecer estas situaciones y estas diferencias con el objeto de poder también tomar acciones, ¿verdad? Que vayan sufragando a muchas personas que en algún momento se sienten dañados y que han perdido muchas cosas en el camino posiblemente. Entonces yo les deseo muy buena noche, que tengan un buen descanso y los espero entonces la siguiente semana para seguir conversando de derecho penal y también para que hagan el reto ya con estas diferencias. Estoy para servirles y estoy a la orden. Muchísimas gracias por su atención, que pasen muy buena noche y un buen fin de semana. Muchas gracias.